El poema que vamos a empezar a analizar hoy, el poema de Gilgamesh, no solamente es una obra literaria. Eh, Quizás podamos considerarla la obra literaria más antigua de nuestra historia, de la historia conocida. Tampoco es propiamente un compendio mitológico. Lógicamente, como literatura, incluye cuestiones mitológicas. Pero el poema de Gilgamesh es mucho más que todo eso. El poema de Gilgamesh es una manera de entender el mundo, una manera de entender la vida. Detrás del poema de Gilgamesh, lo que me gustaría que fuerais ya paladeando, percibiendo, son esas primeras formas de expresión del pensamiento humano que en la época que estamos hablando, se expresa pues, a través de estos poemas o de estas historias de tipo mítico. Pero no son meros cuentos. El poema de Gilgamesh no es un mero cuento. El poema de Gilgamesh destila a lo largo de sus páginas una concepción de la vida y de la muerte, un lugar, una manera de estar en el mundo, una manera de sentir, de percibir la fragilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza o las arbitrariedades del destino. El poema del Gilgamesh es probablemente una obra de pensamiento prefilosófico en la que se expresa, como pocas veces lo vamos a ver en la historia de la humanidad posterior, el poema de Gilgamesh expresa con una precisión y una brillantez pocas veces lograda la manera, el sentir de los seres humanos ante la vida y ante los avatares de la vida. Pretender que la ciencia o lo que hoy llamamos filosofía empezó en Grecia es un prejuicio eurocéntrico, es un prejuicio europeísta e ilustrado propio de nuestra época. Estamos viendo en todas las sesiones que hemos hecho hasta ahora, estamos viendo a seres humanos absolutamente modernos en su concepción del mundo y en la manera de enfrentarse a él. Y de ahora en adelante, si vamos afinando la percepción, nos vamos a dar cuenta que estas maneras de concebir el mundo y de sentirlo, los seres humanos en las distintas civilizaciones y a lo largo de los milenios, lo fuimos expresando de manera diversa. La primera manera que nos ha llegado a nosotros de expresión de ese sentir de la vida y del mundo fue la mitología. El poema de Gilgamesh representa algo más que una mera mitología. Ya representa una manera poética, una representación poética de la vida y del mundo. Y veremos que esta representación poética va a continuar su evolución a lo largo de los próximos milenios hasta dar con un género literario nuevo que aparece por primera vez en Grecia y que llamamos filosofía. Pero la filosofía no es una manera privilegiada, digamos, de comprender el mundo. Hace ya mucho que concebimos la filosofía como un género literario, igual que la historiografía, una manera de presentar los razonamientos, una manera de presentar los problemas y una manera de exponerlos y analizarlos. Pero esos problemas y esas preocupaciones ya estaban antes.
y se expresaban de otra forma. Se expresaban en la poesía, se expresaba en la canción popular, se expresaba en la epopeya, se expresaba en la mitología. Claro, de todo esto no hemos tenido registro hasta que no apareció un sistema de escritura del que guardáramos los restos para poder analizarlos. Por eso parece como que el pensamiento empezó en Sumer allá por el 4000, pero realmente lo que apareció en Sumer allá por el 4000 fue la manera escrita de expresar ese pensamiento. La primera manera escrita de expresar ese pensamiento fue pues, este tipo de épica, de epopeya, de poema o expresión mitológica como la que estamos viendo. Así que yo daría un paso atrás con respecto a la filosofía. Este curso se llamaba Historia de la Filosofía, Pensamiento Prefilosófico o Pensamiento Arcaico y los orígenes de la filosofía. Bueno, pues podemos decir que con el pensamiento escrito empezamos a tener registro, no de la filosofía, que decimos que es un género literario que empieza en Grecia en el siglo VI o en el siglo V, pero sí desde luego de los filosofemas y la manera de expresar el pensamiento y las preocupaciones teóricas con respecto al mundo que en esta civilización se hacen a través del mito, de la poesía y de la épica. Así que vamos a empezar con el poema de Gilgamesh y con el pensamiento, con el sofisticado y preciso pensamiento mesopotámico. Juan Ran, empieza tú la lectura. El poema de Gilgamesh. A diferencia de los poemas teológicos considerados hasta ahora, el poema Gilgamesh es una obra literaria secular destinada a la lectura y no a la recitación ritual. Se trata de una temprana e impresionante reflexión sobre la condición humana. El protagonista del poema, Gilgamesh, es la idealización posterior de un personaje que realmente había existido mucho antes, en la época cuasi legendaria y prestigiosa de los primeros reinos sumerios. Gilgamesh fue un rey de la ciudad de Uruk en la primera mitad del milenio menos 3000, seguramente hacia el menos 2600 o poco antes. Uruk era una de las más antiguas ciudades sumerias, habitada desde el 4100 menos 4100 en las ruinas de su famoso templo Eanna, dedicado a la diosa Inanna y al dios Anu. Se han encontrado los restos de escritura más antigua del mundo. De acuerdo con la lista de reyes sumeria, Gilgamesh fue el quinto rey de la primera dinastía de Uruk. Según esta misma lista de reyes, las tres primeras dinastías que se disputaron la hegemonía de Sumer tras el diluvio fueron las Kis, Uruk y Ur. Después de diversas peripecias, Kis fue destruida por las armas y su reinado transferido a Eanna, es decir, al templo de Inanna, la ciudad de Uruk. Vale, vemos entonces que los antecedentes de Gilgamesh se remontan prácticamente a los inicios de la civilización sumeria, ¿no? Chelo, continúa tú, por favor. Las guerras por la hegemonía entre Kis, Uruk y Ur debilitaron a Sumer y prepararon el terreno para la ascensión de Akkad. Uruk aprovechó el momento de su hegemonía para protegerse con una formidable muralla de casi 10 kilómetros de longitud y 5 metros de espesor, reforzada por más de 900 torres, una cada 10 metros. La muralla pasó a formar parte de la denominación de la ciudad, Uruk, la de las fuertes murallas. Una inscripción de hacia el menos
menos 1825, señala que la muralla que rodeaba a Uruk había sido antigua obra de Gilgamés. Es probable que el reinado de Gilgamés coincidiera con el momento de hegemonía de Uruk, que Gilgamés fuese un rey aventurero y batallador, que luchaba contra sus enemigos y emprendía largas expediciones en busca de materiales y maderos para sus grandes construcciones. En cualquier caso, su fama se hizo pronto legendaria e incluso sobrevivió a su propia muralla, que 3 siglos después de su construcción fue en gran parte destruida por Sarruquín de Akkad. Por favor, tomemos conciencia de las dimensiones históricas de lo que estamos hablando. Gilgamés vivió, el Gilgamés real, vivió 2000 años antes de que el poema que nosotros hemos recibido fuera escrito. Quien hizo ese compendio de la epopeya de Gilgamés está escribiendo sobre algo que ocurrió 2000 años antes de su época. Esto es lo asombroso de esto. Y además en una época en la que lógicamente no tenían ni nuestros equipos, ni nuestra historia, ni nuestros recursos para poder hacer estos análisis. Para ellos, Gilgamés se pierde en lo profundo de los tiempos. Están hablando de algo que está en los orígenes del mundo. Tanto que está colocado cerca de ¿qué? Cerca del diluvio universal, cerca de ese momento mítico, fundacional, que se considera el diluvio, ¿no? Gracias, Chelo. Continúa la lectura, Juan Viñoles. Cuando al final del milenio, en menos 3000, la hegemonía pasó nuevamente a manos sumerias con la tercera dinastía de Ur. Gilgamés se había convertido ya en un héroe legendario y divino, estimado e invocado por los propios reyes Ur-Nammu y Sulgi en sus inscripciones como su antecesor, hermano y ejemplo. Los poetas cortesanos de este periodo dieron forma literaria a las leyendas y tradiciones que sobre Gilgamés se habían ido constituyendo oralmente. Hasta ahora se han encontrado en las tablillas de arcilla desenterradas en Mesopotamia 5 poemas sumerios sobre Gilgamés. Gilgamés y Aga de Kis. Narra los combates entre estos dos reyes, el asedio de Uruk por Aga y su levantamiento tras la aceptación de ciertas condiciones por Gilgamés. Este material no sería recogido por la posterior epopeya babilónica. Gilgamés y el país de los vivos. Describe la expedición de Gilgamés al bosque de los cedros para matar al gigante Uawa, episodio recogido luego en la épica babilónica. Gilgamés y el toro celeste. Solo quedan fragmentos. Es un claro precedente del episodio del toro celeste de la épica. La muerte de Gilgamés. Solo quedan fragmentos que desarrollan la idea de la imposibilidad de la inmortalidad, contrastada con la posibilidad del heroísmo, la justicia y la fama, que también se reflejará en la épica babilónica. Gilgamés, Enkidu y el mundo inferior. Enkidu baja al mundo inferior a recoger un tambor que Gilgamés había perdido y ya no puede retornar. Aunque incompatible con el poema épico babilónico, esta historia le fue luego añadida por los asurios como su final. Tablilla 12. Una tablilla 12, recordemos que el poema tiene 11, el poema que nos ha llegado a nosotros tiene 11 tablillas, ¿no? Vemos cómo entonces lo que hacen los babilónicos del milenio segundo es una compilación de diversas historias alrededor de Gilgamés que se han ido contando de forma tradicional y escribiendo de forma tradicional a lo largo de los milenios anteriores, y los compilan y los ordenan en una historia. Esto que hacen los babilonios con Gilgamés es muy parecido a lo que van a hacer los griegos con la Ilíada y la Odisea, que es una compilación
de poemas e historias sueltas, pues que se iban contando de padres a hijos en las generaciones anteriores, y de pronto hay un autor genial, un compilador genial que tiene la habilidad y el don literario de reunir todo en un cuerpo único y con sentido, y contar una historia de cabo a fin. Pero digamos, al contar la historia de cabo a fin, se ve obligada a ordenarla y se ve obligado, lógicamente, a seleccionar los elementos que encajan con la historia y desechar los que no encajan con la historia. Es decir, es una creación, es una auténtica creación literaria a partir de un autor, que ya veremos que más o menos pues, conocemos su nombre, sabemos quién es, más o menos, el autor aparentemente genial de esta compilación. Continúa la lectura Víctor Romaní Padre. Durante la era paleobabilónica, primera mitad del siglo -2000, los poemas sumerios sobre Gilgamesh, traducidos al acadio, fueron reelaborados e integrados entre sí, añadiéndoseles otros elementos, como el mito sumerio acerca del diluvio e incluso episodios expresamente creados de nuevo. Durante la época casita, segunda mitad del milenio -2000, el poema épico de Gilgamesh quedó ya escrito, unificado y fijado por algún escriba genial, quizá Sinliki-Unini. Esta versión finalmente fue copiada y colacionada, con algunos retoques y cambios, en el siglo -7, para la biblioteca del rey asurio Asurbanipal en Ninúa, donde las correspondientes tablillas permanecieron enterradas durante más de 2500 años, hasta que en el siglo XIX fueron excavadas, descubiertas por Layard, Rassam y Smith, y descifradas por este último. Detente un momentito, Víctor. Vemos cómo esta colección de historias alrededor de Gilgamesh, nos dice el autor, fueron fijadas, digamos, en un cuerpo único por este escriba, este personaje singular, el Sinliki-Unini, y una vez dado, nos dice, una vez colacionado, cotejados todas las tablillas y reunidas con retoques y cambios, nos dice en la biblioteca del rey Asurbanipal en el siglo -7, ahí quedaron fijadas tal como nosotros las hemos recibido en nuestra época. Sin embargo, con la caída de su imperio, todas esas tablillas quedaron enterradas, perdidas, y milagrosamente salvadas por el fuego después de 2500 años para ser desenterradas, limpiadas, ordenadas y traducidas por los arqueólogos ya a final del siglo XIX, en una de las epopeyas, estas sí, más importantes de la historia de la cultura nuestra, de nuestra civilización, ¿no? El descubrimiento de estas tablillas y su desciframiento. Continúa Víctor Hijo. También se han descubierto tablillas cuneiformes con fragmentos del poema de Gilgamesh en diversos lugares del Oriente Medio, desde la antigua capital etita Hattusa hasta Megido, en Palestina, y tanto en la versión original en acadio como en traducciones al etita y al hurrita, lo que muestra la amplia difusión que alcanzó el poema en el mundo antiguo del milenio -2000. Vale, si estamos hablando de que tenemos tablillas repartidas desde Hattusa hasta Megido, estamos diciendo que tenemos tablillas repartidas por todo el cuerno, por todo el creciente fértil, por toda la media luna que hemos estado estudiando en la Mesopotamia. Tenemos repartidas versiones del Gilgamesh
a lo largo de toda esta inmensa masa civilizatoria. Continúa, Víctor. Jorge, yo tengo Sí. una duda con lo de las tablillas, que yo cuando lo estuve leyendo me hacía un poco de lío. Sí. ¿Quiere decir que de forma simultánea se escribió la historia de Gilgamesh en distintas localizaciones geográficas? ¿Y hay distintas versiones del poema escritos por distintos escribas? Claro, claro. Hay distintas versiones, distintas maneras de contar la historia, pero todas, más o menos, se ve que parten de un punto relativamente común, que debe ser la versión de Sinliki Unini, que es el que reúne el corpus, el que presenta el corpus principal de todos estos mitos reunidos, y esa historia, a lo largo de los 1000 años siguientes, se va contando, pues bueno, pues oye, que no tenían fotocopiadora, vamos a ver, es decir, que esta gente cuando decía, oye, me voy a hacer una copia para mi biblioteca, ¿no? Pues tenías que ponerte con el cincel, con la caña ahí a escribir en la arcilla, dale que te pego, ¿no? Pues bueno, pues y cada copista, bueno, pues introduciría sus versiones y su visión distinta. Oye, pues no me gusta cómo acaba, ¿no? Pues voy a introducir una modificación, o esto de que de que Enkidu pasó 6 días y 7 noches con la señora del templo, me parece que fueron demasiados, ¿no? Es decir, pues vamos a hacer un recorte, ¿no? Bueno, pues cada uno cuenta su versión. Lo importante, digamos, de todo esto es que el hecho de ser encontrados testimonios de este tipo a lo largo de todo la zona del creciente, lo que nos demuestra es que era una historia compartida, forma parte de un patrimonio común, cultural, mitológico, de todo este modelo civilizatorio, ¿no? que estamos viendo. ¿Vale? Entonces se puede decir que cada uno en un momento dado o en un lugar dado ha ido recopilando y escribiendo lo que había oído decir, o es que estaban copiando de uno que partía una base principal o primaria y se estaba copiando de esta parte, o eran cada uno que recibía a su manera un trasfondo cultural que le llegaba. ¿Cuál era la...? Probablemente se dieron ambas cosas, pero la enorme similitud que hay entre los textos indica que hay un fondo común del que parten y del que se van copiando unos a otros. Vale. De hecho, en el texto, si habéis leído la versión de Stephen Mitchell, él cuenta que en el texto hay distintas capas. Es decir, los fragmentos del texto pueden ser catalogados por épocas diferentes de acuerdo a la evolución del lenguaje. Hay partes de la historia que fueron escritas a lo mejor 500 años después o 500 años antes que otras partes de la historia. Entonces, evidentemente hay un tronco común del que parten todas estas historias, y probablemente sea esa compilación del escriba Sinliki. Pero seguramente las clases cultas de toda la región se ilustraban y disfrutaban con este tipo de literatura copiándola para sí, igual que hacían nuestros copistas en la Edad Media, ¿no? O en época de Grecia o de Roma, ¿no? Copiando para sí lo que creían que tenía valor, y de esa manera pues va pasando de generación en generación
con más o con menos modificaciones. Cuando hoy día los especialistas recogen todas las versiones, pueden compararlas y hacer un análisis no solamente lingüístico, sino conceptual, separando las épocas de los distintos añadidos o eliminaciones del texto y analizándolo en función de la modernidad o antigüedad del dialecto, del lenguaje que se está utilizando en cada una de las interpretaciones. Y hay pasajes del texto que pertenecen claramente a épocas posteriores que otras, simplemente por la forma literaria, que esto, Marí, tú lo sabes mejor que nosotros, ¿no? Que te has dedicado a eso, ¿no? La manera de presentar la oración, los verbos que se utilizan, el vocabulario, te indica a veces la historicidad del texto en los distintos pasajes, ¿no? Entonces creo que un poco las dos cosas. Pero hay un tronco, pero indudablemente hay un tronco común, ¿vale? A partir de este Sinliki Unini, que es el que genera la pieza magistral, digamos, original, ¿no? de todo esto. ¿Quién estaba leyendo? Estaba leyendo Víctor Chico, ¿verdad? Sí. Adelante, Víctor. El poema está dividido en 11 tablillas. Las 6 primeras narran la búsqueda de la gloria por parte de Gilgamés. Cuando al final de la tablilla sexta, Gilgamés y su amigo Enkidu alcanzan el pináculo de la gloria, Enkidu recibe en sueños el aviso de que sus días están contados, y poco después muere. A partir de entonces, y durante las 5 últimas tablillas, Gilgamés ya no busca la gloria, sino la inmortalidad. Y el poema se convierte en una serie de variaciones sobre el mismo tema, el de la vanidad de tal búsqueda. El humano no puede escapar a la muerte. Gilgamés se niega a aceptar esa conclusión y se aferra a la ilusión infantil de la inmortalidad. Pero al final él mismo se desengaña, se hace adulto, reconoce la realidad. El poema comienza aludiendo a la formidable muralla de Uruk, construida bajo la dirección de Gilgamés y símbolo del logro perdurable de los hombres. Detente un momentito. Vemos entonces cómo el poema tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte, que son las primeras 6 tablillas, donde el personaje está centrado en la búsqueda de la gloria. Y una segunda parte, las últimas 5 tablillas, en las que el personaje ya no busca la gloria, sino que busca la inmortalidad. Solo en esta parte de la composición ya podemos ver 2 elementos muy importantes y muy diferentes. La primera parte de la obra es una épica clásica, como podría ser la Ilíada. Una épica clásica. Es una historia de batallitas, en plan Juego de Tronos, ¿no? En la que el personaje está obsesionado porque su nombre perdure en la historia de la humanidad. Es la fama lo que busca. Sin embargo, a partir de la tablilla séptima, se produce un giro. Con la muerte de Enkidu, ese personaje trivial, ridículo que podría ser el Gilgamesh para nuestros días, se transforma en un filósofo. Las últimas 5 tablillas es un giro conceptual, intelectual del personaje, de un personaje, un reyesuelo más tan arbitrario, anárquico y despótico como cualquier otro reyesuelo de la época, y de pronto en las últimas 5 tablillas asistimos a un filósofo preocupado
no por la inmortalidad es el objeto de la búsqueda, preocupado por el sentido de la vida. Ese intento por encontrar un sentido a la vida, un sentido a la existencia, es lo que va a definir el contenido, la estructura de las 5 tablillas restantes. ¿Son 2 épocas diferentes? No lo sabemos. Sinliki no nos da muchas pistas. Él ha compilado las cosas de la manera que creyó mejor y no tenemos elementos para poder saberlo, para poder saber más de esto. Pero sin duda el Sinliki Unini que hizo esta compilación ya es un filósofo. No nos está contando batallitas. Las batallitas son la presentación de un personaje que hace un camino iniciático. El Gilgamesh inicia como el personaje de Cavafis en Ítaca, o como el Ulises de Homero, inicia un viaje del que vuelve transformado. El Gilgamesh que sale de su ciudad en busca de las batallitas en las primeras tablillas, ante la pérdida de su amigo, se reinicia en una búsqueda de su identidad, del sentido de su vida, del sentido de la existencia, que termina de descubrir al volver otra vez a la ciudad. Estáis ante probablemente uno de los más brillantes viajes iniciáticos de la literatura. Continúa la lectura Carlos Llorens. Nos dice, el poema comienza aludiendo a la formidable muralla de Uruk, construida bajo la dirección de Gilgamesh y símbolo del logro perdurable de los hombres. Aquel que todo lo ha visto hasta los confines del mundo. Llevó a cabo un largo viaje, fatigado y exhausto. Todo su esfuerzo lo grabó en una estela de piedra. De Uruk, protegida de bastiones, edificó los muros. Del sagrado Eana, el santuario puro. Contempla su muralla exterior, cuya cornisa es como el cobre. Mira sus paredes internas, que no tienen rival. Admira su umbral, que data de tiempo inmemorial. Acércate a Leana, morada de Istar, que ningún rey venidero, ningún hombre igualarán jamás. Levántate y paséate por la muralla de Uruk. Inspecciona su base, su fábrica de ladrillo. ¿No es de ladrillo cocido su estructura? ¿No colocaron sus cimientos los 7 sabios? Fijaos el orgullo que está expresando el poeta con respecto al poderío de una ciudad sin duda, sin igual sobre la faz de la tierra. Es decir, sin duda, la ciudad de Uruk en estos 2 milenios es una urbe sin igual en toda la faz de la tierra, ¿no? Y esto es lo que está expresando. Pues bien, de este lugar sin igual sobre la tierra sale un rey que se cree señor del mundo y después de un larguísimo viaje vuelve hecho un hombre. Sale un rey y vuelve un hombre, que es Gilgamesh, ¿no? Adelante, Carlos. A continuación, se describe la aflicción de los habitantes de Uruk ante la actividad incontenible y febril de su rey Gilgamesh, que los trae a todos de cabeza. Los dioses solucionan el problema creando a Enkidu, un hombre salvaje de enorme fuerza y estatura, capaz de enfrentarse a Gilgamesh y ocupar sus energías. Su cuerpo está todo cubierto de pelo. Sus cabellos son como los de una mujer. Sus guedejas brotan como nisaba. Como las gacelas se alimenta de hierba. Con las bestias salvajes abreva en las aguadas.
Con los rebaños su corazón se deleita bebiendo. Enkidu es el hombre en estado de naturaleza y hace causa común con los animales salvajes de la estepa, con los que convive y a los que libra de las trampas de los cazadores. Estos, desesperados, acuden a exponer su problema al rey Gilgamesh, que les aconseja apartar a Enkidu de la naturaleza, atrayéndole hacia la cultura urbana mediante las artes eróticas de una ramera sagrada. Bien, vemos siempre hasta el más, en fin, todos caen al final. Resulta que Gilgamesh, que es un tiranuelo, es el pequeño dictador de la ciudad más grande del mundo, está tan ensoberbecido, tan ebrio de su poder, es tan insolente en el trato con los habitantes de la ciudad, es tan inaguantable que los habitantes de la ciudad pues ruegan a los dioses que les protejan, por lo menos que lo entretengan, ¿no? A Gilgamesh, para que deje de violar mujeres y apalear campesinos. Y los dioses mandan a Enkidu, cosa curiosa, porque uno pensaría, podrían haber mandado un dragón, ¿no? Para acabar con Gilgamesh. No, no mandan un dragón, mandan a Enkidu, que es la contrapartida civilizatoria a Gilgamesh. Gilgamesh es el ejemplo más alto de la civilización en la época, con toda su brutalidad, y a Gilgamesh le mandan como contrapunto a un hombre natural. Le mandan a una bestia de la naturaleza con forma humana. Y esta bestia de la naturaleza, Enkidu, que se dedica a vivir tranquilo y sin molestar a nadie en los campos, como es amigo de los animales y va dejando libres a todos los animales que los cazadores tratan de trampear y todo esto, pues los cazadores al final se quejan, protestan y van a buscar a Gilgamesh para que les ayude a contener a Enkidu. Y Gilgamesh, en vez de hacerle frente, en vez de enfrentarse a él como haría un rey, le propone a los cazadores que se lleven a la prostituta del templo para civilizarlo, ¿no? El objetivo que va a tener la señora es llevarse al huerto a Enkidu y hacer de él un hombre hecho y derecho como los que se conoce dentro de la ciudad, ¿no? Y todo eso se pretende que se hará por medio de las artes eróticas de esta señora. Sara, por favor, ilústranos. Ve, cazador mío, lleva contigo una ramera del templo. Cuando él llegue con sus bestias al aguadero, la mujer deberá quitarse sus vestidos y mostrar su espléndida belleza. En cuanto el hombre la vea, corriendo se acercará y su rebaño, que ha crecido en la estepa, huirá de él. El cazador llevó a la ramera hasta el aguadero al que la manada venía a aplacar su sed. Todo ocurrió como Gilgamesh había predicho. Enkidu se sintió atraído por la mujer desnuda y le hizo el amor durante 6 días y 7 noches. Al final estaba debilitado y las bestias, notando algo raro, huían de él. Pero la ramera lo animaba a ir a Uruk, a integrarse en la cultura urbana. En fin, ya veis que puestos a contar batallitas, los mesopotámicos no se quedaban atrás, ¿no? Es decir, 6 días y 7 noches y empezó a sentirse debilitado, ¿no? Adelante, Sara, continúa. Según te veo, Enkidu, te has hecho como un dios. ¿Por qué motivo con las bestias salvajes recorres las llanuras? Levántate, te conduciré a Uruk, la de las amplias calles, al santo templo, morada del dios Anu. Apenas llegado a la ciudad, donde su recia figura causa sensación, se enfrenta con Gilgamesh, que precisamente iba a casarse.
Se entabla una pelea entre ambos que aprenden así a respetarse y apreciarse. Fijaos qué curiosa la manera en la que presenta el poeta a los personajes, ¿no? Ya veis que es una historia casi trivial, casi ridícula, ¿no? Más que trivial. Resulta que el demonio que han enviado los dioses para castigar a Gilgamesh, pues resulta que es una mala bestia, ¿no? Una mala bestia a la que basta con ponerle a una señora delante para hacer de él un corderito, ¿no? Y cuando finalmente la señora lo lleva a la ciudad, uno piensa, dice, bueno, va a tener lugar una batalla épica, ¿no? Entre los dos contendientes. No, se apalean como dos niñacos ignorantes ahí en la calle, ¿no? Se pegan una paliza entre los dos y como dos perros que se han peleado, terminan haciéndose amigos. Es así de ridícula la historia. ¿Realmente es lo que nos está queriendo decir el poeta? ¿O el poeta nos está queriendo contraponer? Pregunto yo, esto ya es imaginación mía. ¿El poeta nos está realmente queriendo contar esto? ¿O nos quiere contraponer a este personaje banal, ridículo, con lo que va a venir después, ¿no? Nos está queriendo hacer el contrapunto entre una vida en la superfluidad frente al camino iniciático que va a recorrer luego Gilgamesh. Ahí queda la cosa, porque recordemos que el compilador es el mismo, el de una parte de la historia y el de la otra parte de la historia, ¿no? Termina la página, Jorge, Sara. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Una pregunta. Aquí no ves el mito del amo y el esclavo en el sentido de que los dos entablan una lucha y después Edipo coge y dice, bueno, pierde porque se ve en inferiores de condiciones que Gilgamesh. Y aunque son amigos, pero siempre él está por su posición abajo. O sea, el otro está por arriba. Lo que manda es Gilgamesh, no es... El que manda, desde luego, digamos, quien pierde la pelea, en este caso, es Enkidu, evidentemente, ¿no? Es decir, quien gana es Gilgamesh. Pero de alguna manera, haciendo referencia a esto que tú has dicho del amo y el esclavo, que por supuesto faltan todavía 4.000 años para plantearlo en esos términos, ¿no? Pero haciendo referencia a esta manera de entenderlo, yo diría que entre ambos lo que se produce es un reconocimiento. Por primera vez, Gilgamesh tropieza con alguien que le puede hacer frente. Y en la medida en la que le puede hacer frente, él se siente reconocido. Y lo mismo ocurre con Enkidu. Efectivamente, hay algo de la dinámica del amo y el esclavo en la medida en la que de este enfrentamiento surge un reconocimiento recíproco. Uno de los dos en una ligera posición de inferioridad, podríamos decir Enkidu, ¿no? Pero ligera, porque lo que surge entre ellos es una férrea amistad. Una amistad que, más que amistad, perdonadme que use la palabra, yo llamaría amor. Yo diría que lo que surge entre Gilgamesh y Enkidu es como lo que surge entre Aquiles y Patroclo, entre Alejandro y Hefestión, entre Adriano y Antinoo. Yo creo que lo que surge entre ellos es el más legítimo amor. Un amor que surge precisamente a partir de ese acto de reconocimiento de un igual. Jorge, Sí. podría ser un reencuentro con uno mismo, un reconocimiento de uno mismo, un redescubrirse uno mismo. Claro, lo que yo veo en el otro, a ver,
Es que esto es muy psicoanalítico, ¿no? A esto Pepa quizás lo podría explicar mejor, ¿no?, que yo. Lo que yo veo, lo que a mí me seduce del otro, es la mirada que el otro me devuelve. Yo me veo reflejado en los ojos, en la mirada del otro. Y eso es lo que me cautiva. Si lo que yo encuentro en la mirada del otro es admiración, no es lo mismo que lo que yo vea en la mirada del otro sea miedo. No es lo mismo. ¿Verdad? Sí. Ese verme reflejado en los ojos del otro es el elemento central de la admiración que hace a la amistad y al amor. Claro, por eso decía yo lo del amor, ¿no? El amor no tiene por qué ser sexual, ¿no? O puramente sexual. El amor puede tener, digamos, tiene un componente que excede a la sexualidad, ¿no? Pero sí, ya por el comentario que has hecho, Jorge, Sí. y por lo que ha dicho Xavier, yo hasta donde he leído el poema sí que es una relación muy especular, muy de espejo, de que el uno se ve en el otro y el otro se ve en el uno, ¿no? Que coincide con lo que estaba diciendo Xavier. Hay algo que cada uno le descubre al otro de uno mismo, ¿no? De uno mismo, muy bien. Claro. Y eso me parece muy interesante. Y muy bello, muy bello, porque ese es el ingrediente de la amistad verdadera, ¿no? De la amistad profunda, ¿no? Cuando el otro me descubre lo que soy, ¿no? En el prólogo, de hecho, lo que viene a decir es que los dioses lo envían como la otra cara de la moneda de sí mismo. Claro. Como él está ejerciendo de tirano y pretenden que tenga un igual así, porque él es un gigante, un igual así, con el que sí se pueda enfrentar, pero que tenga otras cualidades más bondadosas, humanas, o como se ve, otras cualidades que supondrían la otra cara de su mismo ser. Claro, claro. No tanto como un castigo, sino como una parte que él no tiene, pero que no se puede ver reflejado en nadie porque nadie es igual a él. Nadie es igual. Alguien que lo complete de alguna manera, ¿no? En ese reflejo que le devuelve, ¿no? Quizás ahí, en lo que está apuntando Sara, podamos ver luego el desgarro profundo de Gilgamesh ante la muerte de Enkidu. La muerte de Enkidu le priva, le vacía de esa parte que le hacía realmente grande y humano, ¿no? Ese otro. Claro, porque es quién soy yo sin el otro. Claro. Ese es el duelo siempre, ¿no? ¿Quién soy yo sin el otro? Y sin ese otro que me mira de esa manera distinta a cualquier otro. Claro. Sin esa mirada me quedo vacío. Sin esa mirada me quedo vacío. Bueno, ya veis el tremendo, la tremenda fuerza poética de este poema, ¿no? Todo lo que da de sí. Estaba leyendo Sara. Adelante, Sara. Después de la pelea se juran amistad. Esa amistad indestructible entre Gilgamesh y Enkidu constituye el eje de todo el poema. Gilgamesh, a quien las energías no le caben en la piel, sueña con emprender arriesgadas empresas y quiere ganar a Enkidu para su proyectada expedición a las lejanas montañas donde crecen los cedros, a fin de matar a su vigilante, el feroz Ubaba. Aquí el poema adquiere o coge otro camino. Ya se han hecho amigos Enkidu y Gilgamesh. Y en esta siguiente tablilla, la expedición al bosque de los cedros, tiene también una fuerza poética y filosófica muy interesante. ¿Quién es este guagua? Este guagua, que en el poema es descrito como un ser terrible, ¿no?
Guagua realmente es un personaje muy pacífico, no ha hecho daño a nadie. Es decir, a Guagua le han puesto ahí los dioses para cuidar la naturaleza, para cuidar el bosque de los cedros. Y a ese bosque de los cedros es al que quiere ir Gilgamesh con Enkidu en una especie de cacería real, como las de nuestro emérito, ¿no? A hacer ahí un estropicio y matar al Guagua, pues porque sí, ya está, no hay ningún otro motivo, o sea, nada más que por la gloria de poderse permitir, porque puedo, voy y lo hago, y para que mi nombre quede en la memoria. Que el Guagua me mata, pues queda mi nombre. Que el Guagua no me mata, pues allá él, porque me lo voy a llevar por delante. Aquí el poeta nos está poniendo ante un enfrentamiento entre la cultura y la naturaleza, personificado la cultura por la pareja Enkidu-Gilgamesh, y el pobre Guagua, el bosque de los cedros, que va a tratar de hacerle frente. Alfonso, continúa tú. ¿Qué le pasó al pobre Guagua? El fiero Guagua vive en el bosque. Vamos tú y yo a darle muerte, para librar del mal al país. Pero nadie entiende, pero no te dice el poema cuál es el mal, ni cuál es la razón por la cual se le considera malo, ni nada. Vamos a por él, ¿no? Adelante, Alfonso. Enkidu, que en sus anteriores correrías con los animales salvajes había visto a Guagua, trata de disuadir a Gilgamesh. El rugido de Guagua es el bramido de la tormenta. Fuego vomitan sus fauces. Su aliento es mortal. ¿Por qué deseas tú realizar semejante hazaña? Para proteger los cedros, para inspirar terror a los mortales. Enlil lo creó. El miedo hace presa de quien se interna en el bosque. Gilgamesh no hace caso de las advertencias de Enkidu. ¿Por qué temer el peligro? La vida no importa, pues en cualquier caso la vamos a perder. Lo que importa es la fama, la gloria. Fijaos la frivolidad con la que se comporta Gilgamesh, ¿no? Es decir, ¿qué más da? Si vamos a morir igual, vamos a por el Guagua ese, ¿no? Adelante, Alfonso. Los humanos tienen contados sus días. Todo cuanto hacen se lo lleva el viento. Si caigo, habré conquistado la fama. La gente dirá, Gilgamesh cayó luchando contra el fiero Guagua. Estoy decidido a penetrar en el bosque de los cedros. Quiero fundar mi gloria. A pesar de los reparos de los ancianos de Uruk, los dos amigos emprenden el aventurado viaje. Logran llegar al bosque, cuyos enormes cedros admiran, y entablan combate con Guagua, al que finalmente derrotan con ayuda del dios Sol Shamash y de los 8 vientos, arma poderosa y empleada por Marduk para derrotar a las aguas del caos Tiamai en el Enuma Elis. El combate refleja las expediciones de pillaje de los mesopotamios por las regiones montañosas del norte en busca de madera y otras materias primas. Es además la primera aparición del tema clásico de la lucha del héroe, encarnación del bien, contra el monstruo, encarnación del mal, de San Jorge contra el dragón. Gracias, Alfonso. Juan Piqueras, Guagua. Guagua derrotado se rinde, pero Enkidu, en su insolencia, se niega a perdonarle la vida. Gier y Gilgamesh lo matan, con lo que ofenden a Enlil, lo que había nombrado guardián del bosque. Fijaos qué curioso, ¿no? Gilgamesh es el tonto soberbio que quiere ir a matar a Guagua simplemente por la gloria. Enkidu es el que le dice a Gilgamesh que cómo van a ir hasta allí, que Guagua es protegido por los dioses, que está ahí como guardián de los bosques y además que les puede matar. Gilgamesh insiste que no, que lo importante es la fama y que la vida es breve. Y finalmente, cuando le consiguen someter, que uno pensaría el que se tiene que comportar como un animal es Gilgamesh, no, el que se comporta como un animal es Enkidu, ¿no? Y es Enkidu el que quiere, el que fuerza o lleva a Gilgamesh a asesinar entre ambos
a Guagua, que está indefenso y entregado. ¿Vale? Continúa, Juan. Después de haber obtenido su victoria sobre Guagua, Gilgamesh se lava y se viste ropajes limpios de rey. La diosa Ishtar queda prendada de su belleza y lo solicita como amante o marido, prometiéndole amor, poder y riquezas. Pero Gilgamesh la rechaza rudamente, echándole en cara el triste fin de sus anteriores amantes. La diosa le dice: oh, Gilgamesh, qué guapo estás esta mañana. Venga, va, te voy a hacer mi marido. Y el otro le dice: sí, hombre, para que me hagas lo para acabar como acabaron todos los otros. Dice: a mí no te me arrimes, ¿no? Continúa. Pero claro, esto Ishtar como buena diosa se siente ofendidísima y pide y clama venganza, ¿no? Adelante. Despechada, Ishtar obtiene de Anu la creación de un tono celeste que la deñe. Un toro. El toro celeste era una criatura formidable. Cada resoplido suyo abría hoyos en la tierra, en los que caían cientos de jóvenes de Uruk. Pero Gilgamesh y Enkidu lograron burlarlo y matarlo, ante la desesperación de Ishtar, que contemplaba el combate desde lo alto de la muralla. Enkidu incluso insultó a la diosa y le lanzó un muslo de toro muerto en la cara. Eso ya era demasiado. Eso ya... Pero fijaos el cambio que ha pegado Enkidu, ¿no? Es decir, Enkidu, que era un animalito del Señor ahí suelto por el bosque, ¿no? Se vuelve en un soberbio, en un insolente, agresivo, vengativo, y llega al extremo de perder completamente las formas, y el que parecía que era una mala bestia, que era Gilgamesh, está empezando a parecer un tío de lo más modesto en comparación con Enkidu, ¿no? Es decir, resulta que cuando se cargan al toro celeste, Enkidu, no contento, le arranca una pata al toro, ¿no? Y se la tira así a la diosa Ishtar. Adelante. Su ibris, su insolencia, lo había perdido, ofendiendo gravemente a Ishtar, que en definitiva no dejaba de ser una diosa importante. Su ibris, su soberbia. Esta palabra la vamos a ver a lo largo de los siguientes 2000 o 3000 años una y otra vez. El mayor pecado que puede cometer un ser humano es la soberbia, el pecado de la soberbia. Los griegos nos van a decir que cuando un ser humano comete soberbia, los dioses le castigan con la ceguera. Recordémoslo, porque lo vamos a ver una y otra vez. No hay mayor pecado que la soberbia, ¿no? Y la palabra ibris, ¿qué es? Ibris es griego. Es griego, es griego. Sí, es griego. Sí. No existe, pero que conste que aquí Mosterín se ha columpiado. La palabra ibris en esa época todavía no existe, no se inventó. Es un anacronismo total. Es un anacronismo bestial. Se ha pegado una falogada. Sí. Gilgamesh, con ayuda de Enkidu, había vencido y dado muerte al feroz Uwawa y al toro celeste. Había logrado la fama y la gloria que buscaba y podía regresar triunfalmente a Uruk. La gente de Uruk se reúne para contemplarlos. A las tañedoras de vida de Uruk pregunta Gilgamesh: ¿quién es el más espléndido entre los héroes? ¿Quién es el más glorioso de los hombres? Gilgamesh es el más espléndido entre los héroes. Gilgamesh es el más glorioso entre los hombres. Gracias, Juan. Continúa la lectura, Amalio. A ver, espérate. Después de la fiesta... Después de la fiesta triunfal en el palacio, Enkidu tuvo un sueño en el que los dioses le hacían saber que lo habían condenado a morir. Entonces Enkidu lamentó haber abandonado su inicial vida salvaje
y maldijo a la la ramera. Un segundo, espera que pase página. Que lo había conducido a la civilización. Pero el dios Shamash le hizo ver que sería injusto culpar a la mujer o a la cultura de la muerte. Había sido su propia insolencia la que la había perdido. Enkidu tiene ya la visión del mundo que la aguarda en un mundo oscuro, frío y polvoriento, al que se llega por caminos sin retorno. La muerte. Efectivamente. Cuyos habitantes carecen de la luz, donde el polvo es su vida y la arcilla su manjar. Nos dice el poeta que después del paseo triunfal por Palacio, Enkidu tiene un sueño. Y en ese sueño los dioses le hacen saber que está condenado a muerte. Enkidu entonces se enfada mucho. Y curiosamente, Enkidu, que ha asesinado de forma vil a Wawa y que ha cometido ese agravio tan insolente contra la diosa Ishtar, curiosamente, él va y le echa la culpa a la ramera. ¿Vale? Dice, ¿no? Pero siempre se le echa la culpa a otro. Y sobre todo si es mujer, si es mujer más, ¿no? Es decir, la culpa es de las tías, ¿no? Vendría a decir Enkidu, ¿no? Decir, mira Gilgamesh, ¿ves cómo las tías tienen la culpa de todo, ¿no? La culpa es de ellas. Y en su defecto, la culpa es de la civilización. Pero el dios le hace ver, o por lo menos así lo dice el poeta, porque recordemos que este es un poema que tiene un fin pedagógico. No sabemos realmente si Enkidu lo pensó o no lo pensó. Lo que sabemos es que el poeta quiere hacerle ver a sus lectores que la culpa de lo que le está pasando a Enkidu no es haber salido de la naturaleza, ni que la señora le llevara al huerto, ni de la cultura que lo ha transformado. La culpa de lo que le está pasando a Enkidu la tiene Enkidu. La tiene su ibris, la tiene su insolencia, su soberbia, que es por lo que va a ser castigado y va a ser muerto, ¿no? Él ha sido el artífice de su desgracia. Ha sido su propia insolencia la que lo ha perdido. Y nos dice el poeta, nos muestra la imagen que Enkidu recibe en el sueño del mundo que le espera. ¿Cómo era la muerte para un mesopotámico? Pues nada parecido a nuestro paraíso. La muerte que le espera a él como a cualquier otro mesopotámico mesopotamio es un mundo oscuro, frío, polvoriento, al que se llega por caminos sin retorno, cuyos habitantes carecen de luz, donde el polvo es su vianda, su comida, y la arcilla su manjar. Continúa Amalio. Con la muerte de Enkidu, todo cambia para Gilgamesh. Una tristeza inmensa le invade. Nos dice, con la muerte de Enkidu todo cambia para Gilgamesh. Una tristeza inmensa le invade. Lloro por mi amigo Enkidu, gimiendo amargamente como una plañidera. Enkidu, mi amigo, mi pequeño hermano, cazaste el onagro en las colinas, la pantera en el llano. Hemos vencido todas las situaciones, hemos escalado los montes, prendimos al toro celeste y lo matamos. Matamos a Wawa, que vivía en el bosque de cedros. Y ahora, ¿qué sueño se ha apoderado de ti? Tienes el rostro inmóvil y no me oyes. Fijaros la carga dramática del texto. Tienes el rostro inmóvil y no me oyes. Pero Enkidu no abría los ojos. Le puso la mano sobre el pecho, su corazón no latía. Entonces cubrió a su amigo como si se tratara de una novia. Su voz resonó como un rugido pavoroso, como una leona privada de sus cachorros va y viene ante el lecho mortuorio, arrancándose el pelo y esparciéndolo, rasgando y diseminando sus vestidos y adornos. Fijaos
potencia poética expresiva en el verso. Continúa la lectura. Sales, adelante. Gilgamesh hizo esculpir una magnífica estatua de Enkidu y le rindió todos los honores funerarios, pero la muerte de su amigo lo había sumido en un mar de dudas e inquietudes. Cuando yo muera, no seré como Enkidu, el miedo se ha metido en mis entrañas, temeroso de la muerte, vago por la estepa. A partir de ese momento, el poema se transforma en una búsqueda desesperada de la inmortalidad. Gilgamesh mata a unos leones, se viste con su piel y parte en busca de Utnapishtim, su lejano antepasado, que sobrevivió al diluvio. Primeramente llega a la montaña de Masu, donde los hombres escorpiones guardan el camino del sol. Shamash, cuyo paraíso alcanza Gilgamesh tras una larga y oscura travesía por el interior de la montaña. Enkidu, la muerte de Enkidu transforma psicológicamente a Gilgamesh. Gilgamesh deja de ser el héroe ruin, trivial, absolutamente ridículo que habíamos visto, para transformarse en un ser humano lleno de miedo ante el mismo destino. Y a partir de ese momento él inicia una nueva búsqueda. Él inicia una búsqueda que es la búsqueda de su destino, entender si se puede la razón de la vida y la muerte y si es posible escapar a ese ciclo al que parecen todos condenados. Y para eso él va en busca de alguien que le han dicho que puede que tenga la respuesta. Este señor, Utnapishtim, sobrevivió al diluvio universal. Y probablemente, como casi inmortal, o como teóricamente inmortal, pueda contarle a Gilgamesh cuál es el secreto de la inmortalidad y de la vida eterna. Adelante, Sales. Gilgamesh encuentra allí al dios Sol, Shamash, que le advierte de lo vano de su empeño. ¿A dónde vas, Gilgamesh? La vida que tú buscas nunca la encontrarás. Pero Gilgamesh persiste. A la orilla del océano de la muerte encuentra a la tabernera Siduri, a la que cuenta sus cuitas y su búsqueda de la inmortalidad. Siduri le expone una filosofía desengañada de la vida y trata de convencerle de lo absurdo de su empeño. Cuando los dioses crearon a los humanos, destinaron la muerte para ellos, guardando la vida para sí mismos. Tú, Gilgamesh, llénate el vientre, goza de día y de noche, celebra cada día una alegre fiesta, danza y juega día y noche. Ponte vestidos flamantes, lava tu cabeza y báñate. Atiende al niño que te toma de la mano y regocíjate. Deleítate abrazando a tu mujer, pues este es el destino del humano. No busques la inmortalidad. Que no es para ti. Disfruta de lo que tienes. Carpe diem. Carpe diem. Disfruta de lo que tienes mientras lo tengas. ¿Vale? Y fijaos las cosas que le dice la posadera. Llénate el vientre. Goza de día y de noche. Celebra cada día una alegre fiesta. Danza y juega. Ponte vestidos flamantes. Lava tu cabeza y báñate, que no es poca cosa. Atiende al niño que te toma de la mano. Atiende al niño que te toma de la mano y regocíjate. Deleítate abrazando a tu mujer. Este es el destino del hombre. Adelante, Sales. Finalmente, y con la ayuda del barquero Ur-Shanabi, Gilgamesh logra atravesar el mar de la muerte y llega hasta Utnapishtim, el único hombre a quien los dioses
habían concedido la inmortalidad. Este trata también de desengañar a Gilgamesh. Gracias, Alex. Sigue la lectura Tony Roca. Desde los días de antaño no hay nada permanente. Los que duermen y los muertos, ¿cuánto se parecen? Cuando llega la muerte, ¿quién podría distinguir al esclavo del Señor? Los dioses deciden sobre nuestra muerte y nuestra vida, pero no revelan el día de nuestra muerte. Fijaos que esto podría ser bíblico, ¿no? Este pasaje, ¿no? Desde los días de antaño no hay nada permanente, ¿no? Los que duermen y los muertos, ¿cuánto se parecen? Cuando llega la muerte, fijaos, ¿quién podría distinguir al esclavo del Señor? ¿No? Adelante, Tony. ¿Os dais cuenta? ¿Sois conscientes la vocación pedagógica que tiene el poema? ¿No? Es decir, esto está destinado a leccionar moralmente a las generaciones sucesivas, ¿no? Con respecto Esos son los orígenes del cuento filosófico. Claro, sí. Todos construidos exactamente en el mismo patrón. Y todos igual. Con las hazañas, las subidas, las bajadas, los monstruos, lo que sea, pero hasta llegar al final. Y el descubrimiento de que no somos nada. Eso. De que del polvo venimos y al polvo volveremos y que en la muerte somos todos iguales. ¿No? El Señor y el siervo, ¿no? Adelante, Tony. Gilgamesh pregunta a Utnapishtim por la manera como había conseguido el don de la inmortalidad. Este le contesta narrándole la secreta historia del diluvio, de que solo logró salvarse Utnapishtim y su familia, siguiendo las instrucciones del dios Ea. Esta historia es evidentemente paralela a la de Atrahasis. Después del diluvio, los dioses acordaron no volver nunca a enviar otro diluvio sobre la tierra, y acogieron a Utnapishtim entre ellos, confiriéndole la inmortalidad. Pero tales circunstancias no volverían nunca más a repetirse, por lo que la búsqueda de Gilgamesh es vana. Recordemos que cuando en el poema de Atrahasis, cuando los dioses se hartan ya por última vez de los seres humanos y le mandan el diluvio, uno de los dioses ayuda a este Utnapishtim a construir el arca en la que salvar pues, a una pareja de cada uno de los seres vivos y finalmente cuando el dios que ha ordenado el diluvio se da cuenta de que ha sido engañado, finalmente el resto de los dioses le dicen, hombre, déjales vivir, que al fin y al cabo si matamos a todos los seres humanos, vamos a tener que volver a trabajar nosotros, ¿no? ¿Os acordáis, no? Dice, los dioses dicen, bueno, tío, tenemos que volver otra vez a arar el campo y a dragar el Tigris y el Éufrates. Hombre, deja vivir a los hombres, que nos hagan las ofrendas y que podamos vivir tranquilamente. Y en premio de su trabajo le otorgan a Utnapishtim la inmortalidad, ¿no? El don de la inmortalidad. De todos modos, si los que leáis el poema de Gilgamesh con detenimiento, vais a ver que Utnapishtim no está muy seguro de que el don de la inmortalidad haya sido un premio. ¿Sabes? Si no, Utnapishtim todavía está dudando de si era un castigo o era un premio lo de ser inmortal, ¿no? Continúa, Tony. Incluso este fracasa en el intento de permanecer 6 días seguidos sin dormir, con el que se trataba de probar su resistencia. Como último recurso, la mujer de Utnapishtim le habla de la planta de la juventud, que permite a los viejos volver a la infancia y que crece en el fondo del mar. Gilgamesh la busca y logra encontrarla, pero luego la deja un momento mientras se baña, y una serpiente se la arrebata, mudando a continuación la camisa, rejuveneciéndose. Ahí tenéis a la serpiente, el mito de la serpiente que cambia la piel, ¿no? y rejuvenece. ¿Cómo queda explicado? Porque la serpiente se comió la planta de la inmortalidad, que tendría que haberse comido
que tendría que haberse comido Gilgamesh, se la comió la serpiente. Claro, y vosotros diréis, oye, ¿y la misma serpiente es la del paraíso? ¿No? ¿El barquero es el mismo de los romanos y de los... Claro, es que estamos hablando de los mitos fundacionales de nuestra cultura y de nuestra civilización, ¿no? Aquí tenemos las raíces de todo lo que somos. Termina la página, Tony. ¿Para quién Ursanari trabajaron mis manos? ¿Para quién se ha gastado la sangre de mi corazón? Para la serpiente logré un beneficio. Finalmente, desengañado y capaz de ironía, Gilgamesh renuncia a sus sueños infantiles de inmortalidad. Crece, se hace un hombre, acepta la realidad y la muerte. Detente, Tony. Digamos, el poeta finalmente nos dice cuando la serpiente se come la planta, Gilgamesh se derrumba. Renuncia, dice aquí el autor, a sus sueños de inmortalidad, los califica de infantiles, faltaría más. Crece, se hace un hombre de verdad, no el payaso ridículo trumpista que era antes, y acepta la realidad y la muerte. Como si Trump aceptara la derrota electoral, ¿no? Sí, oye, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Así es la vida, somos polvo y al polvo volveremos. Maite, continúa tú, por favor. Fracasado y resignado, pero realista y sereno, Gilgamesh regresa a Uruk con el barquero Ursanari, al que muestra lo único de lo que finalmente puede estar orgulloso, la sólida muralla de Uruk. Con esto termina el poema como había empezado, cerrándose el ciclo abierto al principio. Con esto termina, con esto dice Maite, con esto, fijaos cómo el poeta ha hecho el cierre, empieza el poema describiendo la muralla y termina el poema volviendo otra vez a la muralla, pero el que vuelve no es el mismo. Ya no es el mismo ser humano que había salido. El que vuelve es otro. Gilgamesh ha cambiado, ¿no? En ese camino. Continúa, por favor. Renunciar a las glorias vanas y a las esperanzas quiméricas e irracionales, gozar de la vida, aceptar la muerte y, si acaso, poner el orgullo en las obras perdurables, tal es la filosofía de la vida que se desprende del poema de Gilgamesh. 4000 años más tarde, no está nada claro que hayamos encontrado otra mejor. Esta es la grandeza del Gilgamesh, que después de 4000 años de ser escrito y 6000 años de ser pensado, probablemente sigue siendo la mejor filosofía de la vida, la mejor filosofía de la vida que podamos... Que la base de todos los cuentos iniciáticos y cuentos filosóficos. Es exactamente la misma cosa. Siempre, a través de los siglos y de los siglos y de los siglos, se van repitiendo la misma historia. Sí, la misma. Y al final el héroe que vuelve de su viaje iniciático, vuelve a las murallas de su ciudad, dándose cuenta que lo importante era gozar del día a día, aceptar la muerte y, si acaso, poner el orgullo en alguna obra perdurable. Ya está, ¿no? Hasta en el Cándido de Voltaire. Hasta en el Cándido. Muy bien. Bueno, pues continúa la lectura, Rosario. Vamos a ver la medicina y la enfermedad muy interesante. en el mundo sumerio. Muy bien. La medicina y la enfermedad. El mesopotamio no esperaba ningún tipo de satisfacción después de la muerte. Solo en esta vida cabía obtener algo de felicidad. Pero el humano es frágil y el peligro y la enfermedad acechan. Detrás de cada fenómeno hay una fuerza oculta y espiritual, un espíritu. Detrás de las grandes potencias del universo, el cielo y la tierra, el sol y la luna, el agua y la tempestad, etc. Hay grandes espíritus, grandes dioses. Detrás de los fenómenos más modestos hay espíritus menores, positivos o negativos. Los espíritus negativos o demonios pululan por todas partes, prestos a atacarnos. Solo la protección de los dioses, manifestada
manifestada sobre todo en nuestro Ilu o Dios personal, impide que seamos víctimas suyas. Daos cuenta que lo que está diciendo el mesopotamio es que vivimos rodeados de bacterias y de virus y que solo nuestro aparato, ¿cómo decís los médicos, Juan o Rosario? Solo nuestro sistema inmune, solo nuestro sistema... Pero que conste que para los que somos de letras, es igual de místico hablar de sistema inmune en bacterias y virus que para un mesopotamio hablar de espíritus malignos o de fuerzas demoníacas, ¿vale? No hay gran diferencia. Adelante, Rosario. Pero si por alguna falta o descuido perdemos el favor divino y se retira nuestro Dios protector, quedamos a la merced de los espíritus más malignos o demonios, entre los que se cuentan las enfermedades. Traducidlo, por favor. Si por alguna falta o descuido hemos comido mal, no hemos descansado suficiente, llevamos una vida... No nos hemos puesto la mascarilla. No nos hemos puesto la mascarilla. Es decir, si por algún descuido o alguna falta perdemos el favor divino, ¿no? Es decir, perdemos nuestro sistema inmunológico o nuestra capacidad de respuesta ante el mal, quedamos a merced de las bacterias y de los virus que nos van a atacar sin conmiseración, ¿verdad? Es que no está tan lejos el pensamiento de ellos del nuestro, ¿no? Me refiero, no del de vosotros, los científicos, por supuesto, me refiero al de los seres humanos mondos y lirondos, que repetimos todas estas palabras como si las entendiéramos y realmente no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Adelante, Rosario. Esta concepción no es tan extravagante ni tan alejada de la nuestra como a primera vista pudiera parecernos. Nosotros mismos nos hemos dejado persuadir de que el mundo está lleno de microbios, bacterias y virus patógenos y de que solo nuestras defensas, anticuerpos, etc., impiden que nos infecten. En cuanto bajan nuestras defensas, esos microbios patógenos penetran en nosotros y se multiplican, constituyendo la enfermedad. Si en vez de microbios ponemos demonios y en vez de defensas el favor divino manifestado en el Dios personal, tenemos algo muy parecido a la concepción mesopotámica. Gracias, Rosario. Continúa Pepa Biosca. Vale. Detrás de cada enfermedad hay una mala voluntad espiritual, un demonio. Que un humano esté enfermo significa que ha caído víctima de un tal demonio. Estar enfermo es lo mismo que estar endemoniado, pues la enfermedad es un demonio. La presencia de ese demonio se manifiesta mediante ciertos síntomas, dolores, hinchazones, fiebre, gusanos, etcétera, concomitantes. Y el tratamiento de la enfermedad, la terapia, habrá de ser doble por un lado. Habrá de ser doble. Por un lado, un tratamiento médico de los síntomas y por otro lado, un tratamiento mágico conducente a la expulsión del demonio enfermedad, un exorcismo. Un exorcismo. Vemos cómo en la ciencia mesopotámica ellos piensan que el tratamiento de la enfermedad debe atenderse, diríamos hoy, de forma holística, ¿no? Desde un doble punto. Otro palabra, esto del holismo, ¿no? que se ha colado en nuestro vocabulario y que todos creemos saber de qué estamos hablando cuando el médico nos lo dice y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, un buen mesopotamio te dice que una cosa es tratar el síntoma y otra cosa es tratar la enfermedad. ¿Vale? Sí. Al síntoma yo lo atiendo a través pues, de un tratamiento específico. Le pongo el ungüento, le pongo no sé qué, pero eso es solo el síntoma. Si yo quiero realmente tratar la enfermedad, el virus, diríamos, ¿no? Tengo que atacarlo en su origen, que es el demonio, la fuente del mal. ¿Vale? Una cosa es el síntoma y otra cosa es, digamos, la vacuna, diríamos, ¿no? Contra el síntoma, ¿vale? Contra la enfermedad. Adelante, Pepa. En Mesopotamia había, consiguientemente, dos tradiciones médicas,
la de los médicos prácticos, ASU, especializados en el tratamiento de los síntomas, y la de los médicos adivinos o exorcistas, ASIPU, especializados en adivinar las intenciones divinas y en expulsar a los demonios. Un caso clarísimo de división del trabajo, ¿no? En el ámbito de la ciencia, ¿no? Dice, y además los tíos titulados, ¿no? Decir, no, yo soy ASU, yo no soy ASIPU, ¿no? Es decir, un ASIPU tiene otra formación y un ASU pues tiene la formación que tiene que tener, ¿vale? Sí, como la primaria y el especialista, ¿no? La primaria. La primaria y el especialista. Vamos a ver ahora que tanto el ASU como el ASIPU no son cantamañanas, ¿eh? Son profesionales hechos y derechos con su formación adecuada y refrendada por el Estado, y además tienen responsabilidad civil, ¿eh? Tienen responsabilidad civil. Vamos a verlo ahora. Adelante, Pepa. La tradición práctica era la más antigua, pues ya está documentada en tablillas sumerias. Sus raíces seguramente llegaban más atrás, incorporando recetas tradicionales sobre plantas medicinales y remedios caseros, que en parte procedían del Neolítico. Una tablilla sumeria del -3000 milenio, procedente de Nippur, constituye el recetario farmacológico más antiguo conocido. Detente un momentito, Pepa, porque quiero mostraros el vademecum de la Mesopotamia. De los sumerios. Bueno, esta es la tablilla del diluvio. Os la voy a pasar en correo electrónico. Sí, os voy a pasar el texto porque es muy bonito. No tiene sentido que lo leamos porque ya lo hemos trabajado de sobra, pero os lo voy a pasar porque es muy bonito, que es la descripción de las tablillas del diluvio que están en el Museo Británico, ¿vale? Este os va a gustar mucho. Bien, aquí tenéis el vademecum mesopotámico, ¿vale? Pues para llevarse esto debajo del brazo cuando vas a ver al enfermo, pesaba sí. algo, ¿no? Adelante, Pepa, vamos a ver. Esto era un prontuario farmacológico, ¿no? Adelante. La mayoría de los remedios simples que en ella aparecen son de origen vegetal, semillas, frutos, raíces, corteza o goma de mirto, tomillo, casia, sauce, higuera, palmera, etc. Aunque también los hay de origen animal, leche, heces, piel de serpiente, caparazón de tortuga o mineral, salitre, sal común. Estos ingredientes convenientemente triturados y pulverizados eran mezclados con aceites para obtener ungüentos o cataplasmas, que se aplicaban sobre la parte enferma o eran cocidos y filtrados para lavar y frotar la zona patógena, o eran disueltos en cerveza para ser ingeridos por el enfermo. Eran como los jarabes, ¿no? Como los jarabes de nuestra época, pero en vez de hacerlo con zumo de naranja, lo hacían con cerveza. Eran bastante más listos que nosotros en todo eso. Continúa la lectura. Paco Gotzen, adelante. Durante el periodo paleobabilónico, las recetas de los médicos prácticos fueron fijadas por escrito en largas listas contenidas en tablillas de barro. Cada entrada de la lista constaba de 2 partes. La primera describía ciertos síntomas y localización de la dolencia. La segunda ofrecía el remedio. Quieto, parado. Daos cuenta la manera en la que está trabajando la medicina mesopotámica, ¿no? Por un lado, describe el síntoma, ¿vale? Y en una tabla tipo Excel, ¿no? Pero en arcilla, el tío coloca el síntoma a un lado y a la derecha, o no, al otro lado, el remedio que corresponde, ¿no? Daos cuenta del nivel de sistematización que tiene esto, que permite además aprenderse de generación en generación. Adelante, Paco. Estas listas fueron luego copiadas repetidamente hasta el final de la cultura mesopotámica sin apenas cambios, y desde luego sin crítica ni contrastación. Esta tradición escrita
seguramente tuvo un efecto paralizante sobre el posible desarrollo de una medicina empírica, lo mismo que pasaría más tarde con la medicina galénica en la Europa medieval. Claro, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Digamos, este primer sistema de catalogación de síntomas y de remedio potencial, que podría haber sido el origen de una ciencia médica de tipo empírico tremendamente poderosa, ¿qué es lo que ocurre? Que en una cultura que adora lo antiguo por sagrado, lo antiguo queda cristalizado y no se somete a crítica. Lo mismo que le ocurrió a la ciencia, a la medicina griega y luego a la medicina romana. Sí. Son conocimientos que, o maneras, estrategias de acercarte al conocimiento que podrían haber tenido un enorme recorrido si no fuera porque la cultura de la época adora lo antiguo y cuanto más antiguo, más respetable y más digno de consideración, y nadie se atreve a cuestionar algo que viene diciéndose desde hace tropecientas generaciones atrás. Y de esa manera se impide un progreso que ese mismo método, sin esa adoración férrea a lo antiguo, podría haber generado una empiria, una praxis médica revolucionaria, ¿no? Fijaros qué paradójico. Tienen la herramienta, pero no tienen el aparato intelectual que les permite optimizar esa herramienta y llevarla adelante, ¿no? Pero para llegar a esta herramienta, desde el principio de la humanidad hasta Mesopotamia, sí que ha evolucionado. Claro. Que no ha nacido completamente. No. Han sido ensayos han probado una planta, otra planta, etcétera. ¿Y por qué en un momento dado se va cristalizando? Porque queda escrito. Porque queda escrito. Es decir, Vaya escritura. Claro, y en la medida en la que queda escrito es palabra de Dios. Es que está escrito, dice, oiga, ¿y por qué hay que darle este ungüento? Pues porque está escrito en la tablilla. ¿No tendrían miedo de contradecir? Claro. Como las brujas, qué sé yo. Claro, es miedo a contradecir a la tradición, por supuesto, ¿no? Es decir, la tradición tiene, en toda cultura, la tradición tiene un peso enorme. Pero en la cultura oral, la tradición es mucho más flexible que en la cultura escrita. Claro, susceptible de interpretación y de... Claro, y lo peor de todo, que cuando está escrito, cuanto más antiguo, más valor tiene. Y entonces se genera un efecto perverso. En vez de servir de peldaño para el progreso, sirve de ancla o de rémora que impide el progreso. En la tradición oral, la experiencia habría seguido comunicándose y evolucionando de generación en generación. La escritura la congela. De todas formas, Jorge, sí, el problema es que la tradición oral en este momento no la conocemos sobre esa época. Que igual iría por un sitio y lo que queda escrito es lo que va pasándose de unos galenos a otros. Claro. Efectivamente. Tampoco sabemos la tradición oral por dónde seguiría. Sí. Pero fíjate, hasta Moisés se vino con las tablas. Hasta Moisés. Sí. Bueno, y cuando los romanos quieren organizar su ciudad y dar el paso a la civilización, hacen la ley de las 12 tablas, ¿no? Así que realmente, digamos, lo de esculpir la palabra en piedra. Lo escrito está. Claro. Pero fijaos qué paradoja, ¿no? Que lo que es al mismo tiempo una herramienta revolucionaria, al mismo tiempo te ancla y te impide el progreso, ¿no? O te puede impedir el progreso. Pero entonces, ¿qué pasó con la medicina china? Que ellos también tenían escritura y sin embargo hoy en día ha evolucionado hasta hoy, ¿no? Habrá que preguntarlo a los chinos. A ver qué han hecho en Wuhan
que han hecho en One con... No, lo que pasa es que pienso yo que la escritura lo que ayuda es a consolidar el paradigma existente. Pasa como hoy día, ¿no? O sea, todo ese conjunto de conocimientos y eso están tan aferrados a eso que tiene que haber una revolución científica para romperlo. O sea, y con una idea renovadora e innovadora y que arrase con eso. Lo que pasa es que, claro, si todas las ideas esas, digamos, son las que se enseñan en las escuelas de medicina y en las escuelas eso, pues eso la gente está súper convencida de que eso es así. Claro. Y a no ser que surja una idea revolucionaria en el sentido de que tire al traste, sea tan novedosa que tire al traste todos los conocimientos adquiridos y vaya a surgir un nuevo paradigma, eso es muy difícil de romper. O sea, eso puede estar años y siglos así. Claro, claro. El problema es que si surge un nuevo hallazgo en la medicina antigua, el problema era comunicarlo. Si había ya unos cauces oficiales mediante los cuales, digamos, una élite se dedicaba a ser curandero o adivino y a lo mejor encontraban un remedio en alguna aldea o en algún sitio o incluso en algún barrio dentro de Uruk, pero si no pertenecían a esa élite, me parece que ese conocimiento era hoy no lo conocemos. Claro, claro. Ese canal quedaba cortado. Porque en ese momento la ciencia sería ensayo-error. O sea, la ciencia, entre comillas, la práctica médica sería ensayo-error. Esto me ha ido bien, esto me ha ido mal, pues cojo lo que me ha ido bien. Pero el problema es comunicarlo y que se haga normalizado, digamos, ¿no? Pero luego vamos a ver, y viene muy bien esto que estás contando, Juan, porque vamos a ver que el problema que tiene el Mesopotamia es que su separación entre síntoma y causa también incide en que no puedas resolver el problema. Porque si tú has aplicado el ungüento y no le has dado solución al problema, es porque no atacaste correctamente la causa. Y la causa, puesto que los designios del Señor son inescrutables, Son los dioses. ¿no? Es decir, no quiere decir que la receta que tú aplicaste sea equivocada. Quiere decir que a lo mejor tu mal era demasiado grave o tu culpa era demasiado grave para lo que la medicina humana puede hacer. Che, es que tampoco somos... Después es que hay otra cosa. Quien establece los paradigmas son la gente que está mandando, es el establecimiento político, científico y eso. Entonces, claro, puede ser que esa gente esté equivocada, pero entablar una lucha desde abajo contra esa gente, es decir, pasar hoy en día. O sea, hay unos paradigmas creados y claro, y romper eso, pues la verdad es que es muy difícil. Va a haber toda innovación, va a encontrar unas resistencias, a no ser que la innovación sea tan novedosa, tan arrolladora, que se lleve por delante todo. O sea, y eso en esa época es muy difícil, como dice Juan, no podría llegar por los canales, fallarían los canales, pero no sé. Pero es que aparte ¿sabes qué pasa, Amalio? Que hoy día, si tienes una innovación que la oficialidad no quiere reconocer, pues no te lo publican y hemos acabado, ¿vale? En la época de la Mesopotamia te apedreaban. Aquí te ignoran. Sí. Claro, te apedreaban hasta matarte, ¿no? Entonces, claro, pues tampoco sería muy allá eso de ir en contra del dogma establecido, ¿no? Fijaros lo que va a pasar con las vacunas. Claro. ¿Qué vacunas nos van a llegar a nosotros? Las nuestras. Pero va a llegar alguna rusa o alguna china, claro, y que probablemente tengan la misma efectividad que las nuestras. Y a lo mejor se pueden transportar no a 70 bajo cero, a lo mejor se pueden transportar a temperatura ambiente. Claro. En fin, ahí hay muchas cosas.
las que van a llegar van a ser las que generen productividad. Y productividad ya sabemos que es plusvalor, ¿no? Exacto. Mucho plusvalor, mucho. Estaba leyendo Paco, ¿no? Continúa, Paco. El médico práctico era un practicón de la medicina. No necesitaba hacer diagnóstico alguno, que de todos modos no hubiera sido posible, pues los mesopotamios nunca llegaron a clasificar y dar nombres a las enfermedades. Se limitaba a constatar la localización y los síntomas más evidentes y a buscarlos en su lista, para a continuación aplicar el remedio allí indicado. Los médicos prácticos vivían de lo que les pagaban sus clientes, los pacientes. Se presentaban con su bolsa de hierbas medicinales y hacían su propia propaganda. Su estatus social era parecido al de los panaderos y taberneros. Al final de la época mesopotámica, la medicina práctica había entrado en franca decadencia. Los textos habían dejado de copiarse y el número y prestigio de los médicos había disminuido. No curaban a nadie. Adelante, Paco. Cuando Heródoto visita Babilonia en el siglo -5, se encuentra con que los enfermos acuden a la plaza pública a preguntar a los transeúntes si conocen algún remedio para su enfermedad, pues ya no quedan médicos. Esto es posiblemente una exageración, pero refleja bien la decadencia final de esta medicina. Continúa tú, Mercedes. Eso con respecto a los practicones. Ahora vamos a ver la cirugía, ¿vale? Que da más miedo todavía que... Los especialistas. Adelante. La cirugía se reducía a la extracción de dientes, curación de heridas y ciertas escarificaciones, y era realizada por médicos prácticos o barberos. Su ejercicio estaba estrictamente reglamentado por las leyes que determinaban la remuneración, variable según la importancia del paciente. Esto es fijaos no la importancia de la enfermedad, sino del paciente. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Es decir, la remuneración es variable según el paciente, ¿vale? Adelante, Mercedes. La remuneración a percibir por el cirujano, así como las responsabilidades en que éste podía incurrir si se equivocaba. Así el famoso código de Hammurapi determina: si un médico ha operado a un hombre libre de una herida grave mediante la lanceta de bronce y el hombre cura, recibirá 10 siclos de plata. 216. Si se trata de un plebeyo, recibirá del dueño 2 siclos. En la 200... Si es un hombre, dice, si es un hombre libre y el hombre se cura, 10 ciclos. Si es un plebeyo, 2 ciclos. Adelante. Si un médico ha operado a un hombre libre de una herida grave mediante la lanceta de bronce y ha causado su muerte, se le cortarán las manos. Vaya, nada más. Si se trata de un esclavo, entregará al dueño otro esclavo. Pero ya veis que en todo hay clases sociales, ¿no? También en la medicina. Pero ya vemos por qué razón había tan pocos cirujanos en la Mesopotamia, claro. Adelante. ¿Y alguien se atrevía a operar? A ver quién se atrevía. Adelante, Mercedes. De modo similar, quedaban reglamentadas las remuneraciones y responsabilidades del barbero y del veterinario. Se consideraban que solo las operaciones quirúrgicas daban lugar a responsabilidad penal. El éxito o fracaso del tratamiento farmacológico y de los conjuros dependía de la voluntad de los dioses y no era responsabilidad del médico. Claro, de donde va a resultar que, digamos, la gente se va a dedicar mayoritariamente a la especialidad ASIPU, que es la que menos problemas te genera. Bueno,
Si os parece bien, lo dejamos aquí porque ahora empieza la descripción de la SIPU y esta la vemos el viernes que viene. Bueno, Juan Viñoles, Rosario, espero que os hayáis visto identificados en vuestros ancestros. Concha. ¿Ves? Lo que comentamos que a lo mejor tú puedes darle una aspirina a un paciente, pero si le explicas bien, mire, le voy a dar una aspirina, pero porque usted tiene la fisiopatología del dolor de cabeza, resulta que con la aspirina y tal. O sea, el conjuro y después la farmacopea. Y a veces el conjuro tiene más eficacia que la farmacopea. Sí. Mira, oye, la osteopatía o yo qué sé, disciplinas que hay también en ese sentido, ¿no? ¿Cuántas veces vas al médico y está mirando la pantalla del ordenador y te dice, ahí tiene la receta? Sí. Joder, ni me ha mirado. Hoy en día es así. Pero te cura. No, por teléfono. Por teléfono, exacto. Por teléfono. Bueno, espero que os haya gustado ver lo moderno. Pero veo que no entráis en el tema de las responsabilidades, ¿eh? No os gusta. Veo que no entráis. Bien, está bien. Yo, como dice Alfonso, médico de pobres, entiendo que no se quisieran dedicar a la... Exacto. Si puedo pagar con un esclavo... Hombre, ¿dónde va a parar? Además, la compensación la veo mucho más clara que lo del corte de las 2 manos. Sí. Ahí los abogados empezasteis a tener trabajo, Sara. Hombre. Y tanto. Ahí está. Y no lo ves razonable. Yo estoy por volver al cuneiforme. Porque la burocracia no ha mejorado nada, pues puestos y dispuestos por lo menos que sea en cuneiforme, digo yo. Tampoco hay que pasarse, ¿eh, Sara? Uy, la burocracia no ha mejorado nada, ahora todo telemático, pero nadie sabemos nada. Pues por lo menos, ya te digo, por lo menos que te esmeres ahí con la caña y el pincel. No hay suficiente arcilla en el mundo. Y también para transportarlo, porque, madre mía. Chicos, nos vemos la semana que viene, chicas. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias.